Dios les bendiga, sean todos muy bienvenidos. En esta ocasión, de parte nuestra del Ministerio Apologético Razón y Fe y de la Congregación La Puerta Estrecha, estamos más que agradecidos de Dios por la oportunidad de traer a ustedes estos estudios temáticos, estos estudios detallados, exhaustivos de las Escrituras, basados exactamente en lo que dice el texto bíblico. En esta ocasión tenemos para ustedes el estudio del libro de los Gálatas. Este estudio se está llevando a cabo de manera semipresencial a través de las redes sociales, dos veces al mes, pero estamos recopilando este material para que pueda permanecer de bendición para cada uno de ustedes. Así que les invitamos a que disfruten de la porción de hoy de este estudio al libro de los Gálatas. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima ocasión. Buenas tardes, buenas noches para los que están de noche y buenas tardes para los que están de tarde. Y buenos días si usted va a ver este video en diferido. Pues estamos en la lección número 4. La vez anterior quedamos en el versículo 7, por ahí me parece, pero he decidido que revisemos un poquito de nuevo el versículo 6, porque el versículo 6 para mí es el versículo central de esta carta, y hay una idea que comienza a desarrollarse ahí a partir del versículo 6, y es que el evangelio es uno solo. El versículo 6, ustedes recuerdan que lo consideramos la semana anterior, hace 2 semanas, dice: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo, y estén siguiendo un evangelio diferente, que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es. Recuerdan que vimos lo que significaba esta expresión del apóstol Pablo, que era lo que lo tenía él horrorizado, y era no que anduviera alguien dando un mensaje diferente, sino que los Gálatas lo hubieran comprado. Y la palabra que el apóstol Pablo usa ahí para diferente es la palabra heteros. Les mencionaba la vez anterior que esta palabra hay otra palabra que se usa para significar otro en griego, que es la palabra alos, pero que la palabra alos significa otro de la misma clase, mientras que la palabra hetero significa otro de una clase diferente. Por tanto, cuando el apóstol Pablo está diciendo que siguen un evangelio diferente, está diciendo que siguen algo que es de una clase diferente. El ejemplo que más simboliza el uso de la palabra alos es cuando el Señor Jesucristo en Juan capítulo 14, versículo 16, dijo que él se iba, pero que enviaría a otro. Ahí no usó la palabra heteros, sino que usó la palabra alos. Seguimos viendo en el versículo 6, estoy simplemente repasando, vamos a tomar 2 o 3 minutos para repasar, en que ese otro mensaje no es ninguna buena noticia. Recuerda que vimos que la información que estaban recibiendo o que estaban impartiendo los judaizantes no tenía nada nuevo, porque era lo mismo que la ley había planteado muchísimos años antes. Y entonces llegamos a la conclusión de que ese nuevo mensaje del que está hablando, que ese otro evangelio del que venían a hablar los judaizantes, llegamos a la conclusión de que ni era nuevo ni era bueno. O sea, que no era ninguna buena noticia, porque ni era buena ni era nueva. Siguiente. Verificamos cuál era la buena noticia que el apóstol Pablo había compartido con los Gálatas, y esa buena noticia fue, la primicia se les dio a los ángeles, a los pastores allá en Lucas capítulo 2, y luego esa misma noticia, el desarrollo de esa noticia fue anunciado por el mismo Señor Jesucristo, que era el titular de la noticia, ahí en Mateo capítulo 4, versículo 17, y finalmente el apóstol Pablo le fue revelado cuáles eran las consecuencias de esos hechos que se relatan ahí como buena noticia. Y en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 a 4, él dice que lo que él nos relató fueron eventos que sucedieron, pero que esos eventos tienen un significado, y que ese significado lo podemos encontrar ahí en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que es nuestra salvación, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y en Romanos 1:16
el apóstol Pablo afirmó que él no se avergüenza del evangelio porque el evangelio no es más que el poder de Dios puesto al servicio de nuestra salvación. Hay otro punto que quiero mencionar porque es algo que yo había olvidado y esta mañana mi hermana Jasmine me lo trajo a la memoria, y es que en la primera de las lecciones nosotros estábamos leyendo acerca de los contrastes que hay en la carta de los Gálatas y perdimos una cita y les prometimos que se la íbamos a reponer en la lección número 2, pero a mí se me olvidó. Pero Jasmine estuvo pendiente y esta mañana me hizo la nota para recordarme que en el momento en que hablábamos del contraste entre la ley y la gracia, que perdimos el versículo o extraviamos la cita, Yasmín la encontró y es el capítulo 2, Gálatas 2, versículo 16. Tiene una cita donde se refleja el contraste que hay en Gálatas entre la fe y la ley. Ok. Entonces, podemos entrar ya donde nos quedamos, en el versículo 7. Al leer el versículo 7, me van a permitir leer del 6 al 10 para que nos pongamos otra vez en contexto en el libro de los Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 10, para que podamos ir viendo y podamos ir entendiendo lo que nos dicen cada uno de estos versículos acerca de la singularidad del Evangelio. Dice el versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ahí estamos hasta el versículo 10. Entonces vamos a detenernos en el versículo 7. Ya consideramos el versículo 10, el versículo 6. Vamos a considerar el versículo 7. El versículo 7 nos revela que el verdadero evangelio trae paz, mientras que el falso trae confusión. Creo que eso lo vimos también la semana anterior. Pero quiero resaltar las primeras palabras del versículo, no que haya otro. O sea, cuando el apóstol Pablo está diciendo que están siguiendo otro evangelio para eliminar la posibilidad, la duda de que vayan ellos a creer en su mente de que había más de uno, entonces dice en Gálatas capítulo 1, versículo 7, no que haya otro, es decir, no hay otro. Y aquí precisamente usa la otra palabra. En el versículo 6 usó la palabra heteros para referirse, que se tradujo como diferente. Aquí usa la palabra alos. Cuando dice no que haya otro, lo que quiere decir es que no hay otro de la misma clase. No existe otro medio, otro mecanismo para anunciar las buenas nuevas de salvación, que no sea ya el que el apóstol Pablo había usado para instruir a los Gálatas. Como les decíamos también la semana anterior, el apóstol Pablo dice que los que estaban predicando un evangelio diferente estaban perturbando a la gente, y llegamos a la conclusión de que cuando nosotros pensamos que tenemos que poner parte de nuestro trabajo para que podamos llegar a ser salvos, obviamente que nos vamos a turbar. El versículo 7 nos deja ver también que el verdadero evangelio es original y el falso es una perversión del original. O sea, no es que exista otro evangelio, es que los judaizantes tomaron el verdadero evangelio y lo pervirtieron. Esto quiere decir, la palabra que se traduce aquí como pervertir es la palabra metastrefo, que quiere decir, en pocas palabras, transformar algo en algo del carácter opuesto. Cuando se está anexando cualquier obra a la obra de Jesucristo, se está pervirtiendo la obra que ya Cristo realizó, que está completa, que está 100% pura, y se le está agregando algo. Lo mismo cuando se le quita. Recuerden que los judaizantes no estaban negando el evangelio que predicaba Pablo en términos de los hechos. Es decir, ellos estaban de acuerdo con Pablo que Jesucristo había muerto en la cruz, que había resucitado el tercer día y que estaba sentado a la diestra de Dios, pero en lo que ellos no estaban de acuerdo era en que
eso era suficiente, sino que querían añadirle la ley. Entonces, el verdadero evangelio es original, el falso evangelio es una perversión del original. Versículo 8 y 9. Aquí sí entramos ya a la parte que no tocamos en la vez anterior. Predicar el evangelio trae bendición, predicar el falso evangelio, predicar el verdadero trae bendición, predicar el falso trae maldición. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo ahí en Gálatas capítulo 1, versículos 8 al 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema significa maldito. Pero esta palabra es especial porque la palabra anatema se refiere a la maldición que viene directamente de Dios. No se refiere a una maldición pronunciada por un hombre. O sea, no era Pablo quien estaba maldiciendo a aquellos que estaban enseñando un evangelio diferente. Pablo estaba diciendo que Dios mismo se iba a encargar de maldecir a aquellos que predicaran un evangelio diferente. Entonces, llegamos a la conclusión de que predicar un evangelio que no sea el evangelio verdadero es una maldición para quien lo predica. Fíjese algo también que llama mucho la atención, y es que el apóstol Pablo se incluye a sí mismo como un posible anatema en caso de que él se atreviera a predicar un evangelio diferente. Esto lo que nos quiere decir es que no importa el prestigio o las calificaciones que tenga la persona que está predicando el evangelio diferente, esa persona se convierte en maldición cuando está predicando un evangelio que no sea el evangelio de la salvación por fe, por la gracia del Señor Jesucristo. Hay dos casos que menciono aquí que son bien simbólicos. Un caso es el caso de Mahoma y lo que él alega que fue la manera en que él recibió el Corán. Mahoma afirma que en unos retiros que estaba teniendo en unas cuevas por allá en la zona de Medina, a él se le apareció el ángel Gabriel. Oiga, nada más y nada menos que el ángel Gabriel. Y que el ángel Gabriel entonces le dictó el Corán como una reedición de la fe de Abraham, porque la fe de Abraham, según la narración de Mahoma, la fe de Abraham había sido corrompida y entonces él le estaba dictando la versión original. Fíjese que para que Mahoma, que era un iletrado, no sabía leer ni escribir, para que él pudiera conseguir que se le prestara atención como voz autoritaria, él invocó la autoridad de nada más y nada menos que el ángel Gabriel, que todos sabemos que es uno de los principales lugartenientes de Dios y que es además el mensajero que Dios usó para llevar las buenas nuevas a Israel, o el mensajero que guarda a Israel, encargado de la nación de Israel, el ángel Gabriel. Pero esa historia se repitió más recientemente en el siglo XX cuando Joseph Smith afirmó que un ángel llamado Moroni lo visitó y le confirmó que el evangelio había sido corrompido, que el cristianismo había sido corrompido desde los años, desde el siglo 3 o 4, y que él iba a ser el responsable de restaurar el verdadero evangelio, Joseph Smith. Y como parte de esa nueva realidad, Joseph Smith formó la secta falsa que ustedes conocen y que todos conocemos de los mormones, que por cierto tienen un libro que es el libro mormón, que son palabras de Joseph Smith y otras revelaciones que ellos lo consideran con más autoridad que las escrituras. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo? Nos está diciendo, oye, puedo ser yo, puede ser el ángel Gabriel, puede ser el ángel Miguel, pero si el evangelio que viene a anunciar es diferente al que yo les anuncié, va a recibir la maldición de parte de Dios. Sea anatema. Otra manera en que predicar el falso evangelio atrae maldición es porque quien lo predica, en cierta manera, está cerrándole el camino de la verdadera salvación a quienes están oyendo el mensaje. Como les decía, la palabra anatema implica que la maldición proviene directamente de Dios.
y cualquiera que predique un evangelio adulterado atrae maldición sobre sí y sobre los oyentes. El Señor Jesucristo le dijo las siguientes palabras a los escribas y fariseos, allá registradas en Mateo capítulo 23, versículo 13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar al que está entrando. O sea, que cuando usted está predicando un evangelio diferente, al igual que como hicieron los escribas y los fariseos, usted se está convirtiendo en una maldición para usted mismo y en una maldición para aquellos que lo oyen. En Dominicana decimos, usted ni lava ni presta la batea. Usted se convierte en una maldición para usted y se convierte en una maldición para otros. Y después usted pensará, pero el hermano estaba maldiciendo a quienes andan por ahí predicando otro evangelio. No, ni siquiera Pablo lo está maldiciendo. Pablo está diciendo que quien lo haga está automáticamente se coloca a sí mismo bajo la maldición de Dios mismo. El versículo 10, en el versículo 10 podemos ver que predicar el verdadero evangelio puede molestar a los hombres, pero siempre agradará a Dios. No siempre las palabras que nosotros usemos para llamar a alguien al arrepentimiento le van a caer bien. De hecho, el Señor Jesucristo nos dejó saber que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. De manera que no siempre va a ser simpática la predicación del verdadero evangelio. Pero el apóstol Pablo nos dice ahí en el versículo 10, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo un contraste entre agradar a Dios y agradar a los hombres. Hay un conflicto de intereses entre el método elegido por Dios para salvación, que es por gracia mediante la fe, y el que preferirían los seres humanos. Por ejemplo, yo preferiría que fuera recompensa por mi mérito propio, porque de esa manera yo tendría algo de qué gloriarme. Yo preferiría que me dijeran algo que yo tengo que hacer, porque de esa manera, cuando yo lo haga, a mí hay que darme mi salvación, porque yo me la gané. Por eso hay un conflicto entre el método que los hombres piensan correcto y el que Dios ha elegido. Por eso los hombres inventaron las religiones, mientras que Dios nos proveyó el evangelio. Porque los hombres, mediante las religiones, todas las religiones consisten en lo mismo. Todas las religiones, analícelas, consisten en lo mismo. Obras para obtener méritos que acumulen a favor de nuestra salvación. Todas. Entonces, si lo dejamos en manos de los hombres, por supuesto que nosotros quisiéramos, el día que entremos en el cielo, poder llegar con algún tipo de orgullo y decir, oh, yo hice esto, yo hice aquello, yo hice lo otro. Por eso hay un posible conflicto que se da mucho en la práctica cuando usted predica el evangelio, porque la gente lo que quiere escuchar es algo que quiere que tenga que hacer para ganarse su salvación. Por eso quien predica la salvación por obra se hace gracioso a los hombres y odioso a Dios. O porque vamos a tomar un caso que no es el caso de los judaizantes, pero es un caso que yo sé que para ustedes es muy familiar y para mí lo es. El caso de las penitencias que nos enseñó la iglesia tradicional. La iglesia tradicional nos enseñó que nosotros podemos hacer y deshacer durante la semana, y el domingo vamos y nos confesamos y recibimos alguna penitencia, y esa penitencia, mediante esa penitencia nosotros ganamos otra vez la posición que habíamos perdido por haber hecho y deshecho conforme a nuestros pecados. Eso es agradable a los hombres, porque es muy bueno usted saber que usted va a hacer lo que usted quiera y que usted lo va a resolver matando un cabrito, matando un chivito, o simplemente confesándose, rezando 3 Ave María y dándose en el pecho. Por eso el apóstol Pablo dice, yo no estoy buscando el favor de los hombres. Si yo hubiese estado buscando el favor de los hombres, predico algo como lo que ustedes están predicando. Circuncídese y usted se ganó la entrada al cielo. Quien predica la salvación por gracia, al contrario, se hace agradable a Dios, aunque sea desagradable delante de los hombres. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está dejando entender ahí en el versículo 10. Entonces, vamos a manera de resumen, a leer estas notas sobre los versículos del 6 al 10 como una especie de síntesis acerca de la singularidad del evangelio que el apóstol Pablo nos está
enunciando ahí con tanta vehemencia en los versículos del 6 al 10. No hay dos evangelios. Solo un evangelio es verdadero. Aunque haya quienes prediquen un evangelio diferente, en realidad no se trata de otro evangelio, sino de una falsificación y perversión del original. El verdadero evangelio anuncia la salvación por gracia, recibida mediante la fe y ganada por Jesucristo mediante su obra redentora. Cualquiera que predica un evangelio diferente atrae maldición sobre sí mismo y sobre quienes le hacen caso, pues en vez de acercarles a Dios, los hará alejar de él. Pues hay un solo camino y una sola puerta para llegar al Padre, que es Jesucristo. Y ese es el verdadero evangelio. Oh, gloria a Dios. Vamos a entrar entonces en la segunda sección. Los que están desde el principio recuerdan que dividimos el libro en varias secciones. Y la primera sección era una especie de introducción, en la que el apóstol Pablo hacía su saludo y hacía una declaración acerca de los méritos del evangelio. Y vamos a entrar ahora a esta sección personal, donde el apóstol Pablo da algunos datos biográficos. Vamos a ver por qué él los da y vamos a ver qué relevancia tiene eso para el estudio que estamos haciendo de un evangelio diferente. Aprovecho la oportunidad para pedirle que si no se ha suscrito al canal de YouTube, lo haga para que pueda recibir la actualización de los nuevos videos que estamos produciendo prácticamente todas las semanas. Y que si se siente un poco desorientado, si es la primera vez que usted está participando o si se ha perdido alguno de los estudios anteriores, lo invitamos a que se conecte al canal de YouTube y pueda ver los estudios anteriores para que entienda el contexto de las cosas que estamos viendo en este día. Este es el bosquejo de la sección personal que va desde Gálatas capítulo 1, versículo 11, hasta Gálatas capítulo 2, versículo 14. En la medida que el Señor nos ayude, vamos en el día de hoy a ver una parte de esta sección personal. La primera parte, el apóstol Pablo está enunciando cuál es el origen de su evangelio. Aquí podremos ver que él demuestra que él no lo recibió de segunda mano y demuestra que le fue revelado directamente por Jesucristo. Luego veremos su pasado como enemigo del evangelio. Veremos cómo él mismo se reconoce como perseguidor de la iglesia y como judío radical. Luego estaremos viendo la independencia de su ministerio, cómo él obedeció al llamado, cuándo fue y cómo fue su primera conferencia apostólica, el insólito prestigio o fama que él tenía entre las iglesias y su segunda conferencia apostólica, cuándo sucedió, cómo sucedió y qué salió de allí, de aquella conferencia. La pureza de su evangelio es la última parte que vamos a ver en esta sección personal, que va de Gálatas 2, versículo 3 al 14. Vamos a ver el férreo compromiso que demostró Pablo siempre con la verdad. Vamos a ver la certificación que recibió el mensaje que Pablo predicaba de parte de los otros apóstoles y vamos a ver un evento muy especial aquí que fue la confrontación la confrontación de Pablo a Pedro, que para entonces era algo así como el líder de los apóstoles. Y vamos a ver por qué era el líder de los apóstoles. Ok. Entramos de una vez en materia. Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12. Por cierto, antes de que entremos en materia, le recomiendo y le pido encarecidamente que en la medida de lo posible lea todo el libro de los Gálatas y que la próxima lección venga con toda esta sección leída, la sección que vamos a estudiar, porque así no tenemos que estar repitiendo los versículos, leyendo la porción completa, sino que cada vez que vayamos leyendo un versículo, usted sabrá de dónde estamos y sabrá de lo que se trata. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 11 y la primera parte del versículo 12? Os hago saber, hermanos, anote eso ahí, por cierto, que más adelante lo vamos a necesitar. ¿Con qué título se dirige el apóstol Pablo a los Gálatas que están escuchando su mensaje? Él les llama hermanos. Que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno.
Ustedes recuerdan en la lección anterior que vimos en Gálatas capítulo 1, versículo 1, que Pablo estableció la genuinidad de su apostolado. ¿De qué manera él lo estableció? Dejándonos saber que él no recibió su apostolado a través de ningún mediador, sino que lo recibió directamente del Señor Jesucristo. Ustedes recuerdan que lo estudiamos en la lección anterior. Si no, recuerde ir a revisar la lección número 3, que está en el canal de YouTube. Ahora, el apóstol Pablo, una vez establecido que su apostolado no era un invento de él, sino que vino directamente del Señor Jesucristo, ahora nos quiere dejar saber que su evangelio tuvo la misma fuente, que no fue algo que él se inventó, ni fue algo que él oyó en el camino, sino que él lo recibió directamente del Señor Jesucristo. Pero él no comienza diciéndonos que lo recibió del Señor Jesucristo. Él comienza respondiendo a la acusación que se le estaba haciendo en los Gálatas, cuando quizás estaban diciendo algo como, oye, él tiene muy buenas intenciones, pero hay que tomar en cuenta que él no anduvo con el Señor Jesucristo. Por eso es posible que él no haya entendido bien y se le haya ido esa parte donde quedó clara la necesidad de circuncidarse o de practicar la ley, porque él está predicando un evangelio que lo recibió de segunda mano. Entonces, él deja claro ahí en los primeros versículos, en las primeras palabras del versículo 11, que no es según hombre. Él no lo recibió de ningún hombre. Entonces, Pablo, pero cuidado, si tú no lo recibiste directamente de un hombre, pero tú buscaste alguna manera de copiarlo por ahí de otro hombre. Sigamos leyendo la primera parte del versículo 12. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno. Oh, gloria a Dios. Aquí hay un juego de palabras entre recibir y aprender. Porque eso significa, eso implica que él ni lo copió sin permiso, ni le fue enseñado expresamente. El evangelio que Pablo predica, a lo que él llama el evangelio anunciado por mí, no lo recibió de hombre alguno. Con esta afirmación, él elimina cualquier sospecha de que él haya recibido un mensaje previamente distorsionado por algún intermediario o que simplemente no lo haya entendido bien. Entonces, Pablo, si tú no se lo copiaste a alguno de los apóstoles, ni lo escuchaste por ahí en el camino, ¿de dónde tú lo recibiste? El versículo 12 en su última parte nos dice de dónde lo recibió. Lo recibió directamente por Jesucristo. Pablo, espérate. Espérate, porque a nosotros tú no nos vas a engañar. Porque aquí todo el mundo sabe que tú no anduviste con Jesucristo. Aquí todos sabemos que tú te pegaste después, que tú viniste, quién sabe qué fue lo que pasó, qué fue lo que viste por ahí, y tú te sumaste después que Jesucristo había partido de la tierra. Entonces, ¿cómo tú nos dices a nosotros que tú lo recibiste directamente de Jesucristo? La palabra clave es por revelación. Dice el apóstol Pablo, sino por revelación de Jesucristo. La palabra que se traduce aquí como revelación es la palabra griega apocalipsis, de donde viene la transliteración apocalipsis, que es la misma que da título al último libro de la Biblia y que significa literalmente quitar el velo, desvelar o descubrir algo que estaba escondido. O sea, que el apóstol Pablo recibió el mensaje del evangelio directamente de parte del Señor Jesucristo de manera más excelente que la que lo recibieron los apóstoles. ¿Por qué? Porque Pablo recibió una declaración directa del Señor Jesucristo acerca de lo que tenía que predicar. O sea, que fue una especie de enseñanza directa del maestro y no aprendido mediante la experiencia. O sea, que el evangelio de Pablo es información de primera mano que no estaba previamente disponible al público y que le fue entregada directamente por la fuente autorizada. ¿Por qué esto es importante, mis amados hermanos? Yo repito mucho eso, pero es que como maestro me interesa que conectemos las cosas que estamos leyendo, las conectemos con lo que estamos viendo, que es una defensa de la originalidad del evangelio que predica Pablo. ¿Por qué es importante saber esto? Nosotros sabemos
todos los que hemos tenido oportunidad de hacer algún ejercicio de técnica de comunicación, sabemos que cuando un mensaje va pasando de boca en boca, puede recibir distorsión. Pero además de eso, nosotros sabemos que la enseñanza directa es más práctica que es más clara que el aprendizaje empírico. Entonces, Pablo nos está diciendo que el evangelio que él está predicando lo recibió directamente del Señor Jesucristo. Oye, qué interesante está eso, Pablo. Pues vamos a resumirlo, vamos a sintetizarlo en esta nota. El evangelio que Pablo había predicado a los Gálatas y mediante el cual ellos habían creído en Jesucristo, tiene su origen en Jesucristo mismo. Pablo lo había recibido como revelación directa del Cristo resucitado. Pablo tenía motivos suficientes para extrañarse de que los Gálatas estuviesen dispuestos a aceptar un evangelio diferente, siendo que habían tenido acceso al original. La posibilidad entonces de que Pablo estuviera predicando un evangelio distorsionado por haberlo recibido de segunda mano queda totalmente descartada. Esto nos ayuda, hermanos, a entender que si hay un evangelio original, es el evangelio que predica el apóstol Pablo. Pero nos ayuda a entender también por qué el apóstol Pablo estaba tan escandalizado al momento de que los Gálatas se atrevían a seguir un evangelio diferente. Es como que usted tiene el original de una pintura muy valiosa y usted decida descartarla porque usted encontró una copia más bonita. Oh, gloria a Dios. En su sección personal, el apóstol Pablo comienza defendiendo la originalidad de su evangelio y pasa a definir un poco, a hablar un poco acerca de él mismo, como una forma de complementar lo que ya había dicho en el versículo 1, de que él es un apóstol llamado directamente por Jesucristo, pero también como una manera de responderle a los judaizantes. Fíjese. En Gálatas capítulo 1, versículo 13, Pablo se define a sí mismo como perseguidor de la iglesia. No lo vamos a leer ahora, pero si usted va a el libro de los Hechos, primero en el capítulo 7, que es donde aparece por primera vez nuestro hermano Saulo de Tarso, usted va a ver que Saulo fue de los conspiradores para la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Pero cuando usted lee el versículo 9, el capítulo 9, usted se va a dar cuenta de que Pablo era un acérrimo perseguidor de la iglesia. De hecho, el escritor Lucas usa una palabra, una ilustración, un lenguaje figurado que nos deja saber qué tan rabioso era este perseguidor de la iglesia. El evangelista Lucas dice, Pablo respirando aún amenazas contra la iglesia. Respirando aún amenazas. O sea, usted se ilustra, yo cuando oigo eso me pienso en un toro bravío, que usted lo ve que están respirando agitadamente para atacar a su presa. Pero honestamente, Pablo, ¿esto qué tiene que ver? ¿Por qué tú traes esto a la mesa? Porque estamos hablando acerca del Evangelio y estamos hablando, si ya tú argumentaste que tú recibiste el apostolado directamente de Jesucristo, ¿por qué tú tienes que traer a la mesa ese tema de que tu pasado como perseguidor? Oh, ok. Primero, esto era una información pública y él no pretendía ocultarla. Fíjense cómo dice ahí la primera parte del versículo 13. Ya habéis oído. O sea, esto no es una información nueva. Yo no tengo por qué ocultar mi pasado tan tenebroso y sobre todo si en este momento me va a servir para mi argumentación. Ahora, esto tampoco significa que se sintiera orgulloso de ese pasado. Esto lo podemos comprobar cuando leemos lo que él mismo le dijo a Tito en la primera carta al apóstol Tito, la primera carta a Tito, capítulo 1, versículo 13, cuando dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Antes de explicarles la aplicación de este punto, yo quiero que ustedes me permitan tomar un paréntesis para aclarar algo que hace falta aclarar en nuestra cotidianidad evangélica.
Y es que muchas veces nos llaman a nosotros a dar nuestro testimonio y usted ve personas que parecen regocijarse en contar la vida que ellos llevaban anteriormente. Usted lo escucha con un lujo de detalle que yo, que lo estoy escuchando, siento vergüenza ajena. Eso no es dar testimonio de Cristo. La manera en que usted debe dar testimonio de Cristo es usted menciona de dónde el Señor lo sacó sin dar detalles de su desastrosa vida anterior y luego usted comienza a explicar los cambios que el Señor Jesucristo ha hecho en su vida. Ok, si no decía esto, se me iba a abrir el pecho, porque a cada rato vemos un hermanito que va a dar testimonio y usted lo oye y comienza, no, porque cuando yo estaba en el mundo y yo hacía esto y yo hacía lo otro, y tú le ves los ojos brillándole y tú dices, pero el varón como que se está regocijando en la memoria de las cosas que hacía en aquel tiempo. Ok, cierro paréntesis, se cierra la sección comercial. Marco, tiene que darme 3 minutos más porque eso era un anuncio. Y volvemos a explicar la aplicación de lo que el apóstol está diciendo aquí. ¿Por qué el apóstol Pablo trae este tema a colación? El punto aquí es que Pablo admite que su pasado parecería descartarlo a él como apóstol y en consecuencia su evangelio tampoco sería verdadero. Un pasado tan contrario al cristianismo o a la fe cristiana podría ser que alguien dijera, pero óyeme, ese hombre no tiene mérito. ¿Cómo va ese hombre a andar por ahí predicando un evangelio y más un evangelio que deja de lado las cosas más importantes de la ley? Versículo 14. El apóstol Pablo, el apóstol Pablo nos deja saber en el versículo 14 que él no solamente era un perseguidor de la iglesia, sino que él era un judío radical. Y en el judaísmo, dice él, aventajaba a muchos de mis contemporáneos. O sea, yo era más judío que muchos de los judíos que estaban en el mismo tiempo que yo andaba en el medio. ¿Por qué este punto es importante en su argumento? Porque a Pablo no se le puede acusar de que él no entendía las enseñanzas del judaísmo. Al contrario, él los conoce mejor que muchos de los que andaban por ahí predicando la necesidad de circuncidarse. De hecho, en Hechos capítulo 22, versículo 3, el apóstol Pablo, dando su testimonio, nos deja saber que él tenía una alta instrucción en la ley. Hechos 22, versículo 3 dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. No se vayan a perder, porque el hecho de que yo no nací en Jerusalén no quiere decir que yo no sé lo que está pasando aquí en Jerusalén. Y luego dice, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como lo sois todos vosotros. Oh, quiere decir que entonces no era verdad que Pablo no sabía lo que estaba hablando. Ah, bueno, es posible que Pablo esté hablando de que la ley se descarta porque él no conoce la ley. Bueno, esa posibilidad queda completamente descartada. O es posible entonces que el apóstol Pablo, lo que pasa es que él conoce la ley, pero la conoce ahí medianamente. Esa posibilidad también queda descartada. Entonces, quiero parafrasear a Pablo y lo quiero decir en dominicano. Oiga, yo no cojo esa. De la ley, a mí no me hablen de la ley. Que ninguno de ustedes sabe más de la ley que yo. Oh, gloria a Dios. Ese pasado como enemigo de la iglesia, también como judío radical, nos deja ver que tampoco se podía acusar a Pablo de que era antisemita, porque él defendía su herencia judía con un enorme celo. Otro de los mecanismos que están usando los judaizantes en el día de hoy es que dicen que nosotros lo que pasa es que somos antisemitas, que nosotros somos anti-israelitas y que el evangelio que nosotros predicamos es antisemita. Pero resulta que Pablo, que es el que nos está enseñando este evangelio, dice que él ama a la nación de Israel, que él no lo está haciendo por antisemitismo. En Gálatas 1:14 él dice, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres.
Pero oiga lo que él dice en Romanos capítulo 9, versículo 3. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Usted está escuchando de qué manera amaba Pablo a Israel, que estaba dispuesto a que lo borraran a él del libro de la vida, así como pidió Moisés, con tal de que aquel pueblo sea salvo. En Romanos capítulo 10, versículo 2, él también lo abunda sobre ese mismo punto. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Entonces, a nosotros no nos pueden acusar de antisemita porque estamos, antisemita significa antijudío, porque estamos predicando un evangelio que no necesita la ley para ser salvo, sino que no se nos puede acusar de antisemita porque ese evangelio de quien lo aprendimos fue de un celoso de los judíos, de uno que conocía mejor la ley que todo eso que andan por ahí tratando de judaizarnos, y de uno que amaba a la nación de Israel tanto que estaba dispuesto a entregar su propia salvación, si eso fuera posible, con tal de que ellos fueran salvos. Aquí vamos a resumirlo, como estamos haciendo el método que hemos implementado. Vamos a resumir esta porción y con esto terminamos por el día de hoy. Estas notas sobre el pasado de Saulo de Tarso como perseguidor de la iglesia. Es común escuchar a los judaizantes modernos considerar a los cristianos que se niegan a someterse a la ley como ignorantes de la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Yo lo he escuchado decir. Lo que pasa es que ustedes ignoran el Antiguo Testamento. Ustedes no conocen las raíces hebreas. Ustedes no estudian el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo, anteriormente Saulo de Tarso, es la muestra viviente de que no se trata de ignorancia del antiguo pacto, sino de una clara revelación en el nuevo. Como dijo él que recibió este evangelio, lo recibió directamente por revelación. Esto no es un problema de que nosotros no entendemos el Antiguo Testamento. Es un problema de que el Nuevo Testamento está suficientemente claro de que la salvación es exclusivamente por gracia mediante la fe. Otro de sus recurrentes argumentos, estoy hablando de los judaizantes modernos, es la idea de que el verdadero evangelio predicado por Jesucristo y los apóstoles fue desechado en los primeros siglos de la historia de la iglesia y adaptado a la cultura griega, antisemita. El apóstol Pablo dejó abundante registro en sus cartas de que su oposición a que los gentiles fueran sometidos al yugo de la ley no tiene nada que ver con la falta de amor por Israel. Gloria a Dios. Así que, hermano, gócese, alégrese, no se deje confundir y sepa que no se trata de que nosotros ignoramos el Antiguo Testamento, ni se trata de que somos antijudíos. Se trata de que Jesucristo nos trajo una nueva revelación muy clara y un solo evangelio. Dios les bendiga y hasta la próxima. Gracias por su tiempo y sintonía. Para obtener más recursos como este, suscríbase a nuestro canal y síganos en las redes sociales. Le esperamos en nuestra próxima sección de estudios bíblicos. Dios le bendiga.